Hola chicos, bueno, vamos a hacer la segunda parte del vídeo de la preparación del motor V205 201M de una Vespa 125N del 62. Entonces, bueno, como lo tengo a medio montar y he tenido que parar, pues ahora os cuento el porqué, pues digo, bueno, voy a aprovechar y ya les voy a enseñar cómo vamos con el montaje. En el primer vídeo se explicaba un poco lo que le íbamos a montar este motor para dejarlo actualizado. Y ahora, bueno, pues una vez que hemos abierto el motor, lo primero que he hecho es cambiar los silemblos del motor, que me han dado pues bastante guerra. Nunca había cambiado ningunos. Como os digo, yo no soy mecánico profesional, soy un aficionado y estoy en el mundo de la Vespa desde hace pues, unos meses, un tiempo. Y me he encontrado pues que es bastante complicado, aunque he visto varios vídeos. ¿Por qué? Esto lleva este eje montado ahí con sus silemblos viejos, y el eje en la cabeza, como podéis ver aquí, lleva como unos topes. De este lado tenía otro, que cuando los ves ahí dices tú, pero bueno, esto con los topes no puede salir ni hacia un lado ni hacia el otro, porque los topes son más grandes que el propio agujero del chasis. Y entonces la única manera que he encontrado yo de sacarlos es cortar de un lado la cabeza del eje, para poder después extraerlo hacia el otro lado, lógicamente. Una vez cortado, aún no lo daba sacado porque los retenes están tan pegados al eje que no hay forma. Entonces tuve que con un taladro separarlos un poco del eje, y luego sí, con el mismo tornillo que tengo aquí montado en el soporte, montándole un tubo del otro lado, pues he ido apretando de aquí la tuerca y he tirado de ellos, y al final he conseguido sacarlos, pero ya os digo, con bastante trabajo. Meter los nuevos, como vienen separados, es más fácil. Con polvos de talco los he untado un poquito, y simplemente golpeando con una maza pues me han ido entrando a su sitio. El del lado de atrás no me ha entrado totalmente y ya hace tope, pero bueno, cuando llegue a la moto probaré si es suficiente, si el ancho es el propio que tiene en el chasis la moto, o tengo que ajustarlo un poquillo. Y bueno, los tengo montados. El de atrás, el del amortiguador, salió más fácil y lo tengo montado también. Motor. Una vez que lo tenemos vacío, me he encontrado varias cosillas. Lo he limpiado, por supuesto, totalmente. Y lo que me había encontrado es que el interior donde gira el cigüeñal estaba algo marcado. Estaba algo marcado tanto el cigüeñal como el cárter. Y yo dije el por qué. Estaba claro de que había tocado porque ha habido un pequeño desplazamiento. Pero no sabía muy bien el por qué había habido ese desplazamiento. Sí es verdad que el motor lo han abierto anteriormente, yo no sé quién ha sido. Y bueno, lo arregló a su manera, pero no muy profesionalmente. Os voy a enseñar el porqué. Lo vamos a ver aquí en una tapa que tengo aquí. Esta es la otra tapa del motor, la parte de afuera. Como veis aquí tengo montado un retén, que yo cuando lo he visto pues no he desconfiado para nada. Podéis apreciar cómo aún, a pesar de que ya lo he pulido un poco, aún se ven las marcas de que ha tocado, tanto ahí como aquí, que también lo he retocado. Y la sorpresa es que cuando he mirado los retenes que me han venido en el kit para esta moto, el retén que va montado aquí no tiene nada que ver con lo que tiene puesto. El retén que va montado aquí os lo voy a enseñar. Es este. Claro, este retén va metido ahí, con lo cual tiene el retén incorporado, pero aparte tiene la chapita esta, que es una chapita de 1 milímetro que hace de tope. Aparte soporta el retén, hace de tope del rodamiento para que este no entre más de lo debido. Como no se lo han montado, le han montado un retén que dijera, seguramente tendrían ellos por allí, y dijeron, pues le montamos esto y a tirar. Claro, el rodamiento se ha ido hasta el final, se ha desplazado este milímetro que le faltaba, y ha provocado que el cigüeñal tocara y rozara un poco todo aquí alrededor. Las cosas hay que hacerlas bien y con las piezas que tienen que ser.
si no ocasionamos este problema. Y la moto funcionaba, no bien, pero funcionaba. Bueno, eso fue lo primero que me encontré. Nada, una vez desmontado, lo primero que montamos es, desmontamos aquí dentro tenemos montado el piñón flexible. Lo he abierto para ver cómo estaba. Nunca había abierto ninguno y bueno, no tiene más ciencia que pedir el kit que viene con las chapas y los muelles. Y para sacarlas, las viejas, lo más fácil que me he encontrado, porque primero he comido la cabeza del remache, pero aún así no me salían, entonces simplemente me he ido a la prensa con una broca de 3 milímetros, porque es el diámetro del remache. La vais metiendo en cada remache centrado, entonces sacáis los remaches todos, después sacáis las chapas y luego sacáis los muelles viejos. No había ninguno roto, pero le he montado los nuevos. Ahí me encontré con una pequeña dificultad. ¿Por qué? Porque el muelle que tenía puesto la moto, os lo voy a enseñar. Bueno, lo tengo aquí guardado dentro, pero bueno, es un muelle que aparte del muelle, si podéis ver, a ver si os doy enseñado, aparte del muelle, tiene montadas estas cabecillas a cada lado. O sea, tiene el muelle con las dos cabecillas a cada lado y va el muelle dentro. Lógicamente yo le he puesto las cabecillas a los muelles nuevos y no las conseguía meter. ¿Por qué? Porque el muelle nuevo es unos milímetros más largo, con lo cual, comprimiéndolo a tope, no entra. Y aunque consiguiera meterlo, no tiene sentido, porque si tú metes el muelle comprimido a tope, luego no hay juego para que haga su función, que es la del piñón flexible cuando engranamos, soltamos el embrague. Entonces nada, le he montado los muelles nuevos, me he informado y van montados sin las cabecillas esas directamente. Lo he montado, después se meten los remaches nuevos, con un martillo se remachan por el lado que viene sin remachar y nada, montado. Esto fue lo primero que monté. Lógicamente antes hay que quitarle el rodamiento que lleva por el lado exterior y montar las agujas que llevan aquí en el eje. Este eje, en el momento que saca la tuerca que tiene por el otro lado, sale completo, con unos golpecitos, sale para afuera, cambiamos el rodamiento y luego vamos colocando las agujas de este lado, que las lleva aquí van justo aquí debajo, con un poco de grasa consistente, y volvemos a meter el eje para adentro y lo atornillamos a su sitio. Luego hemos montado los rodamientos primero en el cigüeñal, para lo cual yo he metido el cigüeñal en la nevera, en el congelador. En este caso se hace así porque es el rodamiento me ha montado en su parte interior. Entonces he calentado los rodamientos y el cigüeñal lo tenía previamente metido en el congelador. Se calienta unos 5 o 6 minutos, no le escatiméis tiempo. Yo lo hago con la pistola de aire caliente y se mete cada rodamiento en su sitio. Siempre es muy conveniente no darle golpes muy fuertes al cigüeñal. Con lo cual yo aparte le meto un pequeño soporte por el lado que no va agarrado la biela, aquí una junta en el medio para que cuando das el golpe no apriete más de un lado, porque lógicamente el cigüeñal solo está unido por aquí por el bulón de la biela. Entonces del otro lado lo calzo con una madera para que esté más asentado el cigüeñal, y si lo calentáis bien y tenéis en el congelador el cigüeñal, os va a entrar el rodamiento sin ningún problema. Una vez hecho eso, montamos el cigüeñal en el cárter. Aquí me entró con bastante facilidad porque esto lleva montado unos anillos de bronce, o de aquí, que es donde asienta el rodamiento. Tienen un poquito de desgaste. Esto supongo que para cambiarlos habría que llevarlo a un tornero y que le metan los anillos nuevos. Pero bueno, yo considero que entra lo suficientemente justo para no dar problemas. Entonces lo he montado así. Montamos cigüeñal. Luego desmontamos el eje trasero con sus piñones. He intentado, mi intención era, bueno, una vez que hemos cambiado para desmontar el eje, os lo había comentado en el primer vídeo. Aquí lleva una tuerca almenada que hay que sacar con su llave correspondiente, como la enseñé en el primer vídeo, y luego está el rodamiento. Para sacar el rodamiento, una vez que sacamos la tuerca almenada, sale el eje hacia el otro lado con los piñones, y luego calentamos el chasis con la pistola y con unos golpecitos el rodamiento nos sale
hacia afuera sin ningún problema. Montamos el nuevo previo calentamiento del chasis y aquí sí que lo que tenía en el congelador es el rodamiento para que este encoja un poquito de su medida. Luego he querido cambiar la cruceta del cambio, aunque esta está bastante bien, pero como la tenía la he querido cambiar, pero no lo he conseguido. La gente que ha abierto anteriormente la moto algo ha hecho aquí, porque esto se le ha roto, le deben haber roscado por dentro el eje este y está aquí puesto de tal manera que si lo intentaba aflojar yo creo que lo hubiera partido, porque lo he intentado y está tan sumamente metido que no lo iba a conseguir y ya me empezaba a torsionar y yo creo que lo hubiera roto. Con lo cual he aprovechado, he dejado el cambio que tenía y no se le ha cambiado. No se le ha cambiado porque ya os digo que estaba bastante bien y no me he arriesgado a tener que comprar un eje nuevo. Una vez montado todo esto, montamos los piñones en su sitio, pero me he encontrado con que la arandela que lleva de aproximación, aquí lleva una arandela de aproximación, era ya un poco rara. Yo creo que esta arandela la han hecho. Creo no, estoy seguro que la hicieron, pero no tenía mucho conocimiento de por qué lleva esta arandela de aproximación. Pues fijaros la holgura que tenemos. Una vez montados los piñones y metida la presilla de afuera con su arandela, nosotros tenemos que coger unas galgas y meterlas entre la arandela y la presilla. Lo ideal es meter dos, una por cada lado para que no nos cabecee el piñón. Yo lo he probado con dos. Y la medida que os tiene que dar es en 0,15-0,10 aproximadamente de holgura, para que los piñones queden bien sujetos en su sitio. Bien sujetos no, sin movimientos laterales como tiene ahora, porque sujetos están. Esto tiene 0,60. Es una barbaridad. Es una barbaridad y ya os digo, es porque le han montado ahí una arandela, no sé por qué, habrán perdido la original o no lo sé. Y supongo que cogerían una que tendrían por allí de una medida, la montaron y dijeron, buah, como Dios, la dejaron y a tomar por saco. No, así lo que vamos a conseguir es, ya habrán dado así, es fastidiar los dientes de los piñones y que esto haga muchísimo más ruido. Entonces he parado porque he pedido un juego de arandelas de aproximación. Yo calculo que va a tener que llevar una de 2,35, 2,30 por las medidas que he hecho, pero he pedido varias para jugar un poquito, 5 arriba, 5 abajo, para dejarlo bien. Con lo cual he parado el proceso en este punto. Tenemos el motor ya prácticamente montado. Lo único que nos falta cuando nos vengan las arandelas es montar aquí la correta. Y una vez que montada la correta, pues ya podremos cerrarlo y seguir ya con el montaje total del motor. Bueno, a mayores he montado por este lado el embrague nuevo. Este embrague tiene una pequeña modificación con respecto al que tenía puesto. Como os digo, es un embrague ya moderno, es parecido al que tenía puesto, pero es adaptado al nuevo cigüeñal, al que hemos montado con carrera 57, pero varía un poquito en el ancho, con lo cual este embrague por dentro lleva una arandela que Antonio muy amablemente me lo ha comentado y me lo ha mandado, Antonio de Acente Motori, que es una arandela un poquito más estrecha y aparte pues hay que montarle para que vaya bien, en vez de su junta normal de papel, pues una junta de aluminio de 1,5 milímetros, que va a ir montada aquí con su pasta antes de la tapa, y con eso conseguimos que el embrague no dé problemas y funcione correctamente. Tenemos el embrague montado ahí con su tuerca almenada que va aquí dentro nueva. Como os había dicho, habían fastidiado la anterior por haberla intentado sacar o por haberla sacado sin el adaptador correspondiente. Y a mayores nos queda, que aún no lo he hecho, está la tapa del embrague. Está la tapa del embrague. Sacar este eje, una vez que saquemos el muelle nos saldrá el tirador del embrague hacia afuera, para sustituir una tórica que lleva dentro que impide que nos salga el aceite del cambio para afuera del motor. Entonces pues nada, lo tenemos ya muy avanzado.
Nos queda el resto cuando nos lleguen las arandelas. De este otro lado, el único piñón que me falta por sacar es este, que es un piñón de rodillos, que va montado aquí hacia el cangrejo, que está, como podéis ver, bueno, no sé si lo apreciáis ahí, pero este estaba roto, le falta un rodillo y un cacho, con lo cual esto estaba hecho una pena. También pueden sustituir los topes del arranque, que son estos topes de goma que tienen aquí. En el kit de juntas y retenes vienen estas dos gomas. Nosotros se las vamos a meter nuevas porque ya que las tenemos, pues las cambiamos. Y poco más, meterle juntas, meterle pasta y montarlo. Entonces haremos una tercera parte del montaje de este motor ya cuando esté montado y lo podamos arrancar. Venga, saludos, muchas gracias. Chao.